Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos a su Gente Inteligente Podcast al capítulo número 37. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo está? ¿Cómo? Hola, ¿cómo están todos? Muy bien. Ya el chiste ya va de 3 capítulos, ya no más. ¿Qué le iba a decir? No sé qué le iba a decir. Ah, sí sé qué le iba a decir. Justo estábamos hablando antecitos de iniciar este podcast, o sea, hace unos minutos. Usted vio un video que le parecía muy interesante, precisamente de Rusarín, hablando sobre géneros inclusivos, lenguaje, etcétera. Yo le había dicho que si lo quería abstraer información de ahí para traerla aquí al podcast, y bueno, quedamos ahorita en que no se acordaba muy bien de la información, ¿no? Pues recuerdo Eh, ciertas partes, digamos que podría mencionar algunas cosas que se hablan ahí, pero como para detallarlo tanto, digamos que no sé. Pero Como sí. para hablarlo en todo el podcast, de pronto no. Pues podría como relatar ciertas cosas que se plantean ahí, pero pues así todo el detalle, porque siempre plantean muchas cosas ahí. Porque quería iniciar este podcast hablando precisamente de eso, que un ejercicio interesante y de hecho que es algo que hemos logrado con este podcast, es precisamente el hecho de transmitir la información de manera verbal, porque al hacerlo retiene más la información que se consume, porque en alguna vez hablamos también fuera Ujú. del podcast que pues uno de mis objetivos ya desde el año pasado y que lo convierto en propósito para propósito de este año es incrementar mi capital intelectual a través, sobre todo, o sea, específicamente aumentando la cantidad de lectura, aumentando la cantidad de libros que lea. Pero a veces, digamos, puede ser, no contraproducente, pero puede ser vano si uno consume la información y se le olvida. Que no es crítica, o sea, es normal en el proceso de aprendizaje humano que a uno se le olvide la información que lee porque pues es mucha información, ¿no? Tiene uno que estar memorizándola o utilizándola, que de hecho eso es un problema de la educación actual en los colegios memorizar un poco, ¿no? De cosas, todos los capitales de los departamentos de Colombia, todas las capitales y países del mundo, y los memorice. Si usted no los usa después, pues cuando usted es un adulto se le olvida y no sabe ni para qué verga aprendió eso. Es como el hecho de utilizar esa información de alguna manera hace que precisamente se queden eso que leyó, esa información consumió, que, ¿cómo se dice? Se me fue el verbo, que consumió. Que consumió, no, que, o no, No, no sé, de información que consumo, no se dice consumo. recibió, no sé, es que no sé Bueno, cómo sí, la consumió. recibió, sí. O Consumió suena que, re raro. no, sí, es como esa información que, em, ¿cómo sería? Que aprendió, de cierta manera. Que Bueno, que aprender es otra cosa, ¿no? Pero en sí. el podcast nos enredamos por O una que palabra. recibió, sí, que usted Sí, 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 recibió. sí. Sí, sí, sí. Finalmente, la información que recibió es muy Mm. interesante hacer algo con ella. Por eso estaba diciendo que en el ejercicio de este podcast me parece interesante, por lo menos cuando leemos, leerlo y no solo dejarlo ahí porque, no sé, en un año, ¿qué leí? O Ujú. sea, ¿para qué leí eso? Mientras que si al transmitírselo a usted y a todos ustedes que nos están escuchando y viendo, hago el ejercicio de transmitir la información, de utilizar lo que acabé de leer transmitirlo, o sea, un poco resumirlo, analizarlo y además que siempre traemos una conclusión. Entonces también es como la conclusión personal que yo saco después de recibir esa información, procesarla y traerla pues como de colación. Entonces sí me parece interesante en este podcast ese ejercicio que hemos hecho. También puede ser un consejo para la gente que nos Sobre escuche todo lo que yo le decía, ¿no? cuando le da información pues que la transmita. Sí, dígame. Mm. No, lo que yo le decía que lo importante muchas veces es cuando usted consume, sea en medio de lectura o medio audiovisual, que usted abstraiga, o sea, que usted mismo verbalice lo que leyó, lo que vio en el documental, porque de esa manera, al abstraerlo, usted lo comprende y puede recordarlo finalmente, o sea, puede construir un concepto con ello y por lo tanto, pues se le va a quedar, va a tener algo construido en su mente. Digamos que no es información que le llega como mucha información que nos llega cuando vemos algo y recordar detalles no es importante sin abstraerlo, generar un concepto con él para que usted finalmente como que esa información se convierta en algo más sólido. Entonces, sea que usted lo verbalice, sea que usted escriba sobre ello, eso es fundamental. Por eso es lo que usted dice de que es importante como si leemos el libro, un capítulo, un libro, hablarlo, porque como usted se pone en el proceso mental de construir un concepto para que yo se lo explique a la otra persona, Exacto. pues usted ahí lo está
conceptualizando, está abstrayendo realmente la información. Lo mismo que cuando usted ve un documental, un video, ve algo audiovisual, si usted después o no escribe o no habla sobre ello, pues se le puede perder mucha información porque pues no lo abstrae, no lo convierte en un concepto, en una palabra. O sea, estas cuestiones que son muy propias de la mente de construir un concepto, esto es lo que permite finalmente que usted abstraiga la realidad, porque pues lo que usted dice que hay mucha información, cuando usted lee, mucha información le llega, cuando usted ve un documental, mucha información está ahí, pero si usted no la convierte de alguna forma la simplifica para que su mente pueda tomar las partes que le permitan comprenderla, pues usted la pierde, se le olvidan los detalles o finalmente no, el concepto que le están diciendo no lo entiende finalmente, después se da cuenta que no lo entendió o que lo entendió a medias. Sí, por ejemplo, lo que yo hago, lo que yo suelo hacer, eso sí lo hago hace mucho tiempo, obviamente con los documentales, más que todo lo que hago es repetirlos, Ujú. los que mis favoritos, los que más me gustan, los que más me impresionan, los repito porque al repetirlo pasan dos cosas. Primero, se le queda mal la información. Segundo, se concentra en detalles que no se concentró en la primera vez. Claro que eso también pasa con películas complejas. En el podcast ya Sí. muchas veces he dicho que una de mis películas favoritas es Matrix. Y pasa, o sea, si usted ve Matrix por primera vez, no solo con Matrix, con muchas producciones audiovisuales interesantes, usted entiende algo, entiende elementos de la película, pero Ujú. al verla por segunda vez, entiende más cosas. Al verla por tercera vez, quizás se comienza a fijar en detalles más ocultos, en detalles más escondidos Ujú. que quería decir el director a través de la película, a través del producto, y usted comienza a fijarse a más o sea, comienza a fijarse en más cosas, se da cuenta de más características que tiene ahí, de elementos escondidos, de cosas que tienen que ver al final con la mitad, con el inicio, de cosas escondidas que tienen que ver justamente con la conclusión de la película. Por ejemplo, con Inception me pasa, con Matrix, bueno, me ha pasado porque Matrix ya de hecho la he visto muchas veces, con Evangelion pasa. Y, bueno, y ya que estamos hablando de este tema, también parece muy interesante repetir en esto otra vez, lo que es en producciones audiovisuales, ya sean películas, documentales o lo que sea, verlo después de un tiempo, es decir, dejar pasar un año o 2 años, no como ejercicio de que voy a esperar 2 años, sino, no sé, cuando, digamos que ahorita la gente que nos está escuchando, usted, Germán, vio un documental hace tiempo, vuélvalo a ver ahora, porque su cabeza es diferente, su cabeza a través de los años cambia. O sea, en mi perspectiva, voy a hablar en modo subjetivo, yo he ido a diferentes países, he viajado, he trabajado en otros países, he conocido gente, he leído otros libros, he conocido otra información, he crecido profesionalmente y todo eso es una cabeza diferente con la que usted recibe con otra cabeza toda la información. Esto me pasa específicamente con una de mis series favoritas que se llama How I Met Your Mother. Me encanta porque esta tiene un contenido emocional pesado, la he visto unas 3 o 4 veces, pero lo interesante es que la he visto en 4 veces diferentes de mi vida, como con 3 años de diferencia, y siempre es una percepción diferente, sobre todo porque los personajes van creciendo pues, en edad, creo que comienza como con 26 años, 27, llegan a los 30, sufren la crisis de los 30, llegan a los 32, 33, se casan, tienen hijos, entonces es muy interesante porque cuando la primera vez que la vi, ellos llegaban a los 30 y yo decía, me vale verga. Ya cuando yo iba llegando a los 30 y ellos están sufriendo, pero yo, wow, esto ya lo comparto yo, o sea, ya comparto más esta parte que la otra. Pero bueno, en fin, eso es como lo que usted decía, quería rescatar eso que usted decía, no necesariamente hablarlo, sino escribirlo. O sea, hagan un resumen del documental que vieron, hagan un resumen del libro que leyeron, del capítulo, y ya ese ejercicio Ujú. de lo que usted decía totalmente, de contextualizarlo y procesarlo a nivel de verbalizarlo, o sea, o ponerlo en términos de escritura, hace que se utilice esa información y se quede. Y que usted conceptualice, que es lo fundamental, que digamos que parte, ¿no? Conceptualice, ajá. No es tener datos y datos y datos, sino que usted genere conocimiento, que llama. Cuando usted toma esa información y lo convierte ya en un concepto como tal, está generando ya conocimiento, no solo información. Y eso es, digamos que, lo más interesante de ver documentales de ciertos temas, así. Porque pues, claro, usted recuerda detalles, pero no, la idea no es que usted recuerde solo detalles, sino que usted conceptualice con eso, que usted llegue a ciertas conclusiones propias, inclusive. Y lo que usted dice también, ¿no? Cuando usted pasa el tiempo y retoma otro documental, ahí ya en su cabeza ya usted ha construido nuevos conceptos, nuevas formas de ver el mundo. Ujú. Al ver este tema,
cosas que usted en ese momento no se percató porque no tenía ese concepto en ese momento en la mente, ahora sí los entiende, usted construye nuevos, nuevas ideas con ello. Entonces ahí sí sirve volver a ver este nuevo documental, esta nueva película, lo que sea que lo haya impresionado a usted. Lo ve con De- otros ojos, ¿no? Y usted obviamente madura, ¿no? Hay una maduración también emocional que le permite ver otras cosas que usted antes no Exacto. entendía. De hecho, me parece que está un poco infravalorado ese tema, un poco infravalorado el tema de repetir películas, de repetir series, de repetir, la gente siempre está buscando nuevo, 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 nuevo. Y sí que me parece muy interesante este tema de repetir, pues obviamente lo que más nos gusta, no vamos a repetir algo aburrido para ver si ahora ya no me parece aburrido, sino lo que les gusta y pues precisamente si tiene algún contenido que sea un poco de conceptual complicado o algo así, es mucho más interesante volver a ver este tipo de producciones audiovisuales porque sí se me hace muy interesante. Una de mis series favoritas, o una de las que más, de la que más amo en ciencia, mejor dicho, es Cosmos. Cosmos es una Sí. serie que también he visto, no sé, no tengo el número, quizás unas 5 veces he visto la serie y me encanta porque la cantidad de información que ofrece, yo siempre digo, la cantidad de información que ofrece por minuto o por cada 5 minutos es brutal, es mucha información, es un bombardeo, es una lluvia de información, que uno cree entender el concepto y dice, ah, está hablando de esto, está hablando de esto, sí, sí, sí. Pero si usted lo vuelve a repetir, en esos 5 minutos se le escapó un dato, porque siento yo, desde mi perspectiva, que cuando veo, no sé, una información que es muy importante, la proceso y la pienso y digo, wow, esta información está increíble, yo no sabía eso, pero mientras estoy haciendo ese proceso, él está hablando, él sigue hablando y él sigue botando ideas y uno dice, wow, lo entendí, interesante, y cuando uno vuelve a poner atención, así puede ser 3 segundos, él ya dijo un dato, él dijo algún pequeño dato que es muy interesante, pero él ya avanzó con la conversación y mientras uno vuelve a entender eso y él sigue hablando, entonces me parece como que, wow, Cosmos es una obra de arte, güey. Cosmos me parece a nivel científico y divulgación brutal, se las recomiendo a todos si no la han visto, la primera y la segunda temporada, la de Carl Sagan también se la recomiendo, brutal. Sí. Y la cuestión también es lo que le digo de que por eso es que es bueno verbalizarlo y también escribirlo, porque no hay mucha información, pero como que, como que usted, como hay tanta información, como que usted muchas veces no se detiene ahí analizando cada parte, entonces se pierde en esa cantidad de información. Por eso es bueno como irla hablando, porque usted va ahí extrayendo cada parte, ¿no? Cada una de estas ideas que le estamos generando, pues usted las empieza a construir y ya, y como, es como desarrollar el tema, ¿no? Como que él le da pistas y la idea es que usted después lo desarrolle completamente. Todas esas ideas que él le planteó, pues la idea es que usted también las desarrolle para que pues todo lo que el documental intenta transmitirle, usted lo desarrolle y lo convierta en ideas propias o construya a partir de esas ideas. O que extraiga, claro, que extraiga su propia información a partir de lo que le están presentando. Por eso quería antes de, como que lo arrancamos a hablar antes del podcast y yo le dije a Germán, no, espera, hablemoslo dentro del podcast, porque pienso que, por ejemplo, si hubiéramos hecho el podcast inmediatamente y usted hubiera, o sea, usted consume esa información, hacemos el podcast, uno, yo creo que es capaz de replicarla más fielmente, y Ujú, dos, se acordaría más de lo que nos dijo y además me transferiría la información a mí también. Entonces sí que me claro. parece un ejercicio y por lo menos aquí con el podcast creo que estamos logrando eso. También quisiera hablarle justo también eso le iba a hablar antes del podcast y dije, wait, vamos a hablar en el podcast de una vez. Justo no, me salió un video de una chica que se está comenzando a hacer viral. De hecho, por esa razón voy a hacerle una invitación al podcast. No prometo que esté ni nada, porque sea como sea, ya está creciendo en números y cuando la gente comienza a crecer en números, pues recibe muchos mensajes, ya tiene más ocupaciones, etcétera. Voy a tratar de hacer una invitación aquí al podcast. Pero es una chica que bueno, me parece muy interesante, es una española que está estudiando en una universidad de Oxford, si no estoy mal, y ella pues da consejos prácticos de cómo administrar el tiempo, cómo ser más disciplinado, técnicas de estudio, porque Oxford pues es Oxford. Y además creo que está estudiando medicina, así que no es como una carrera así como que no requiera tanta atención. Aunque bueno, diciendo eso, no sé si hay una carrera que no requiera tanta atención, pero bueno, después discutimos sobre carreras. Ay, perdón. Y justo me salió un video de ella que habla sobre la disciplina.
Este tema yo lo he hablado muchas veces, pero creo que fuera del podcast, de hecho, iremos a hacer un capítulo completo sobre la disciplina, sobre lo que habla Yoko Kenji, pero hoy no voy a hablar de esa perspectiva, hoy voy a hablar sobre esto que simplemente habla ella. Entonces, me quedo como con dos o tres cosas que dijo en este video que me parecieron interesantes, que es casi parecido a lo que estoy hablando, como para hacer conectar los temas. Y es, por ejemplo, el hecho de buscar a otra persona para hacer el ejercicio que usted está, que quiera, al objetivo que usted quiera llegar más fácilmente y se sienta más motivado para hacerlo. Esto lo Mm, hemos concluido entre Germán y yo muchas sí, veces con el tema, dentro y fuera del podcast, con el tema de los libros. Y me pareció muy interesante porque él pone el ejemplo, ella pone el ejemplo del ejercicio. Entonces dice, bueno, yo quiero, mi objetivo es bajar de peso, mi objetivo es incrementar masa muscular, mi objetivo es aumentar mi resistencia física. Es mucho más fácil si consigo una persona y con esa persona vamos al gimnasio los dos, porque nos acompañamos, porque nos motivamos, o incluso si yo estoy aquí haciendo una sesión y llamo a la otra persona, no importa que sea en la casa, y le dice, usted ya hizo la sesión, yo ya la hice, ¿cómo le fue? ¿Usted qué otro ejercicio aplicó? ¿Qué otra rutina? ¿Cómo le fue? Dice que buscar siempre como un compañero para llegar a ese objetivo, sea el que sea, por ejemplo, en nuestro caso nos ha servido con el tema de la lectura, es interesante. Ella lo dice que con el ujú. tema del ejercicio, con un tema de estudio, por ejemplo, ella dice que si tiene un examen, puede asociarse pues con otra persona para llegar a cumplir los objetivos o las temáticas de ese examen. Entonces, una cosa salvo ahí de ella, de eso que decía, y la otra se me olvidó. Y la Pero otra, es como la cuestión de la presión social que ayuda en ese caso, ¿no? Como esa presión social, que es esa cuestión de que, pues cuando usted tiene otra persona que lo ve, decirle no, no lo hice, ahí está esa presión de que no quiero verme mal con esa persona, entonces me presiono a cumplir el objetivo que se supone que nos pusimos entre los dos. Entonces, justo, esa presión funciona muy bien. que eso ya es como un poco conclusión nuestra, ¿no? Usted y yo, Germán, Mm, esta conclusión llegamos justo antes de que iniciara la idea del podcast. mm, Justo antes de que iniciara el podcast ya habíamos hecho este tema de los libros y ya estábamos compartiéndonos información de los libros. Y sí, o sea, como que hemos hecho un análisis sobre nuestro propio comportamiento inconsciente en muchas ocasiones en cuanto a dos personas están leyendo. Entonces, nos pareció muy curioso que estamos haciendo reuniones diarias, ¿no? Entonces nos pareció muy curioso que hacer la reunión diaria y decir, Germán, hoy no leí ni mierda del libro. Y al otro día decir, Germán, hoy no leí ni mierda del libro. Al otro día decir, Germán, no, hoy no leí ni mierda del libro. Era una autopresión fastidiosa. mm, Inconscientemente es fastidiosa. Porque yo le decía a Germán, es muy raro, porque Germán le pasaba, Germán no leía el libro y me decía, agnóstico razonable, no leí el libro hoy. Y yo no le iba a decir, no le decía absolutamente nada, le decía, bueno, pues lea mañana, pues no es más. Pero al otro día usted decía, no, no leí hoy. Y al otro día no, y uno se siente mal, de solo verbalizar, hoy no leí, porque hoy vi Facebook, porque me la pasé en TikTok, porque hoy me fui a bailar y me fui a jartar y me fui a beber, o porque hoy me quedé dormido, o porque vi una película, que de hecho eso nos pasaba, ¿no? No, hoy vi una película, claro. no, hoy estuve en las redes sociales, hoy tal. Solo decirlo, ya uno se siente mal. Y el sentirse mal todos los días, sí que lo motiva a uno a coger el libro y leer. Es extraño, es un comportamiento muy No, y extraño. exacto, y así sea que usted genera un hábito en el sentido de que al día siguiente más o menos usted sabe el podcast se va a hacer a tal hora, ¿sí? Entonces usted dice, bueno, le dedico una hora antes, me pongo a hacer esa tarea que le dije que no hice. Y esa presión ayuda. O Exacto. sea, que usted dice, ya lo plantea así, al día siguiente ya, bueno, una hora antes me pongo a leer, o, ¿sí? o la tarea que sea que uno dijo que iba a hacer. Y él le ayuda en ese sentido, porque ya le genera la rutina de que unos minutos antes, sí, un momento antes, usted hace la tarea que se supone que iba a hacer. Entonces esa presión está ahí, le ayuda bastante. O sea, lo cumple así sea en esa forma, ¿no? Como casi como si lo estuviera revisando un jefe o algo así, aunque realmente no existe eso, pero ayuda en ese sentido, sí. Exactamente, sí. Germán y yo sacamos, o sea, concluimos que es una analogía de, aquí en Colombia se dice, usted no hace las actividades si no tiene el policía al lado, ¿cierto? Entonces, Ujú. con esa frase, la asociamos a nuestra conclusión que es como una analogía del policía o del jefe. Del policía de que, no sé, usted va a hacer una infracción pequeña, va a botar un papel a la calle o voy a orinar acá en la calle, pero si hay un policía, no, no lo hago, me porto bien. O en la empresa, que uno siempre tiene el jefe, hizo esto, y como uno tiene esa figura, pues uno lo hace y uno trabaja más porque el jefe lo está presionando a hacer una entrega. Entonces,
y lo digo, sin ser jefe, sin decirle, Germán, ¿por qué no hizo esa mierda? O Germán, preséntelo, o usted es un imbécil. Yo no le decía nada a Germán, Germán no me decía ujú, nada a mí. Yo no leía y Germán decía, "Ah, pues bueno, lea mañana". Por mi parte, yo sí leí, o sea, usted lea mañana, yo sí leí, mire, leí esto. O simplemente los dos nos pasaba que no, ninguno se llamaba. Pero entonces sí pasaba esta autor, o sea, se crea como mentalmente, inconscientemente, una figura de jefe o de policía o de papá y mamá o de maestro o de lo que sea, de que lo están revisando a uno y uno tiene que hacer esa entrega. Y lo que decía a veces Germán, entonces como la reunión la hacíamos a las 8 de la noche, por ejemplo, a las 7 decía, no, pero la reunión la tengo ahorita, miré televisión hoy todo el día y por quinto día voy a decir que miré televisión. No, voy a leer por lo menos esta última hora y algo le digo que leí porque ya me siento mal. Es raro que ujú. uno se siente mal uno mismo sin haber ningún, porque bueno, en el trabajo es el tema del empleo, del currículum, del pago, de la responsabilidad. En una universidad está la cuestión de las notas, de la materia, el policía pues está la cuestión de que me multa o me arresta o tal. Entonces nosotros no leyó bueno. Y él no leyó bueno, pero la presión de uno decir todos los días no leí, no leí, no leí, lo hace sentir mal. Entonces, se los recomendamos a todos los que nos escuchen y vean, se los recomendamos totalmente esa técnica de estarle diciendo a alguien, hice esto y del día que no lo hizo, decir, hey, no lo hice, de llamarlo y decirle, hey, no lo hice, porque nos descubrimos otra cosa, descubrimos que si yo no hacía la actividad y Germán no hacía la actividad, ninguno de los dos nos llamábamos. Y pasaba un día completo en el que no nos llamábamos y después nos moríamos de risa porque yo, o sea, analizábamos nuestro comportamiento y decíamos, güey, ¿usted por qué no me llamó? Y Germán me dice, no, la verdad, porque no leí. Y Germán me decía, ¿y usted por qué no me llamó? Entonces, sí, yo no le llamo, llámeme. Y yo digo, no, es que la verdad yo tampoco leí. Y yo le digo, güey, parecemos niños de 5 años que no se llaman para decir, oiga, no leí, porque entonces, ay, no le digo porque mi mamá me castiga, ¿no? Mi papá me pega. O no le digo al jefe porque me regaña. Pero nosotros no nos regañamos, no hacemos nada, pero no nos llamamos, güey. Entonces hay como una presión como de una culpa diaria que uno se crea inconscientemente, imaginariamente inexistente, que también a uno lo motiva, lo fuerza a hacer las cosas o a sentirse mal por no hacerlas, que es muy diferente de uno hacerlo solo. Yo aquí estoy en mi habitación solo y me digo, ay, voy a leer y no leo y bueno, no importa porque, y pasan los días y me quedo adicto a las redes sociales y en fin, no hago nada. Y usted no, digamos, a no ser que usted tenga un sentido muy arraigado de responsabilidad, usted ya, pues no le da importancia de no cumplirlo. En cambio, con la presión social, sí, digamos que está esa cuestión. Pues a no ser que Totalmente. usted tenga un sentido muy alto de responsabilidad, donde usted diga y se mire, diga, ah, hoy no hice esto y me siento muy mal conmigo mismo, si se tiene un sentido altísimo de responsabilidad, quizá ahí sí le serviría solo hacerlo solo, ¿no? O sea, solo se autocontrola, pero requeriría tener ese sentido también. Yo desde mi parte, desde mi perspectiva, sí tengo que decir que yo sí tenía un sentido de disciplina y de autorresponsabilidad alto. O sea, me siento orgulloso de decirlo, pero también debo aceptar que o sea, lo he perdido mucho. No he logrado descifrar muy bien por qué. Tengo algunas pistas, pero no he logrado descifrar muy bien el por qué. Pero sí que yo tenía una motivación de sin decirle a nadie y sin tener, o sea, siempre fui o he sido o soy muy autodidacta y en el ejercicio siempre he estado en entrenamientos fuera de gimnasio. Es decir, porque el gimnasio también a uno lo obliga un poquito a que tiene que estar a ciertas horas, a que hay un entrenador, a que hay gente más entrenando, pero yo siempre he sido de entrenar muy a modo de calistenia, no sé si la gente conozca este término, calistenia, street workout o trabajar con su propio peso. He sido muy de entrenamiento de esa manera. También he estado en gimnasios, ¿no? Pero sí, y era muy disciplinado, era. Iba a decir, era porque sí me considero disciplinado, sí me considero autodidacta, pero creo que le he bajado. De hecho, desde hace poco, no sé, hace un año, no sé, un poco más, 2 años, he estado trabajando exactamente en eso, ¿no? En recuperar esta disciplina que solía tener antes, con la que ya no cuento, pero bueno, también está en parte de esto el propósito de este nuevo año. Y hablando del propósito de este nuevo año, la segunda cosa que me quedo con la que dijo esta chica era que a ella le parecía muy útil y, bueno, y como está, es que no sé si está estudiando medicina o psicología o algo así, pero por lo menos recurrió a términos psicológicos, dice que hay estudios psicológicos que lo comprueban, que este hecho de decirlo, ella dice, cuénteselo a alguien, llame a alguien y cuéntele lo que usted va a hacer, porque eso da cierto grado de compromiso.
a la gente, Ujú. al que sea que se lo cuente. Y ese grado de compromiso también lo impulsa a usted a hacer cosas, a moverse hacia esos objetivos. Y voy a traer esto a colación con el podcast, creo, número 34, no me acuerdo muy bien, que hablamos de los propósitos, precisamente ahorita iniciando 2022, que ya sé que todos van a ver este podcast por allá en febrero o marzo, pero por ahora está iniciando el 2022, y es este término de los propósitos del año, que precisamente en ese capítulo se habla de Yokoi Kenji y su perspectiva acerca de los propósitos del año, pero justo ella no lo dice aquí con el propósito del año, simplemente dice, si usted quiere acercarse a un objetivo, cuéntelo, dígalo, y uno por ese compromiso, por ese otra vez, inconscientemente como que tiene ese compromiso de que va a hacerlo, ¿no? Es que me pareció, por ejemplo, eso lo podemos aplicar a usted y yo, Germán. Por ejemplo, cuando yo le dije, no me acuerdo en qué capítulo, eso fue como el capítulo 14 o algo así del podcast, cuando usted dijo, antes de este año voy a acabar el libro. Y cuando salió el podcast, cuando lo publiqué, le dije, hey, en este podcast usted dijo que iba a acabar el libro, no lo ha acabado. Y usted dijo, no, lo voy a acabar, quedaba como medio mes. Dijo, no, lo voy a acabar y lo acabó. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de ese compromiso en el que usted, yo creo que si usted no me hubiera dicho, no nos hubiera dicho aquí, yo creo que no lo hubiera terminado, no sé, pienso yo, no sé. No, Eh, y sobre todo que si no me he recordado esa cuestión. exacto. Eh, Claro, es como ujú, recordarle sus palabras, porque si yo le ujú, recuerdo, oiga, acaba el libro, bueno, sí, pero si yo le digo, usted dijo, usted mismo dijo que usted iba a ujú. acabar el libro. Entonces, bueno, ya decía eso, ¿no? Y, bueno, y lo traigo a colación con el tema de los propósitos, que a veces también el propósito que uno se propone, otra vez dije la redundancia, el propósito que uno se fija al comienzo de año puede ser interesante quizás para eso, para que sea un compromiso y ojalá sí se lo puede decir a alguien. Por ejemplo, hace una semana aproximadamente puse aquí en Agnóstico Razonable, la fanpage de Facebook, voy a publicar de ahora en adelante 2 videos diarios en Facebook y un video diario en YouTube. Hasta el momento lo he cumplido, llevo poquito tiempo, pero hasta el momento lo he cumplido. Y si siento que al haberlo escrito, me siento Ujú. comprometido con la gente aquí que nos está escuchando, con todos ustedes que nos están escuchando, me siento comprometido y voy y lo hago, voy doble video diario en Facebook, doble video diario en YouTube y tanto, siento que sí es como una, sí siento que con esos dos ejemplos y con lo que dice ella, que dice que pues según ella tiene una perspectiva psicológica, siento que funciona también. Pues de pronto lo que el diagnóstico no ha comentado es lo de, usted tiene esta cuestión de en un Excel manejar todo lo que está haciendo, como contabilizarlo muy bien y Ok, saber realmente qué tanto le está invirtiendo en cada una de esas actividades para que usted sepa realmente si lo está cumpliendo, ¿no? Porque uno puede decir, sí, estoy leyendo, pero estoy leyendo media hora cada tercer día, cosas de ese tipo. sí. Entonces, sí lo puede estar cumpliendo, pero el nivel de lo que está cumpliendo realmente no es. Entonces, medirlos lo que realmente le permite saber si usted sí está cumpliendo el objetivo. Porque usted lo puede decir, sí, lo estoy cumpliendo, pero lo está cumpliendo en sus mínimas proporciones. Entonces, pues puede ser que lo logre en el triple de tiempo que se supone que lo debe cumplir o finalmente lo avance tan poco que finalmente nunca lo llegue a concretar. Entonces, esa cuestión sí me parece importante que la comente. Sí, o sea, bueno, sí, como decía Germán, pasa que yo llegué alguna vez a la conclusión, o sea, me di cuenta que, a esta conclusión he llegado desde diferentes campos, desde la ciencia, desde la psicología, desde la filosofía, y por ejemplo, desde este caso de la disciplina me he dado cuenta que uno, es que la subjetividad de la mente, la subjetividad del cerebro, le hace creer a usted mismo que usted está ejecutando una acción o una tarea frecuentemente o poco frecuente, cuando en realidad eso no es verdad. Y usted está supremamente convencido. Es decir, usted puede decir, yo estoy con Duolingo estudiando francés. Entonces, ¿usted qué tanto estudia? Sí, estudio frecuentemente. Pero ese frecuentemente es porque quizás usted siente que sus ocupaciones son muchas, a veces por el trabajo, estudio y por las redes sociales, porque esto ya lo comentamos en los primeros capítulos del podcast, uno le está dedicando un tiempo brutal a las redes sociales que debería eliminarse y la gente siente que no tiene tiempo. Entonces, cada que tiene tiempo, le dedica media hora a Duolingo. Ese cada que tengo tiempo suena muy frecuente. Y personalmente cuando usted dice, fue en esta semana me quedó muy poquito tiempo y todo el tiempo que tuve se le da Duolingo. Entonces, bueno, a decir lo que Germán decía, eso es algo personal, pues yo en mi propia vida me rijo por varios Exceles, es como que amo Excel, entonces tengo Excel para un montón de cosas. Uno de ellos
fue porque uno de ellos midiendo el tiempo y separando el tiempo por cada hora exactamente, siendo consciente de qué hice cada hora poniéndolo en ese Excel. Y eso es una forma de lo que yo le decía anteriormente, de que en estos últimos 2 años he estado tratando de mejorar este tema de la autodisciplina. Y es por eso, es porque racionalizar y ordenar exactamente el tiempo que verdaderamente usted le dedica por día a cada actividad, por semana puede saber cuánto tiempo realmente sí le dedicó, por 2 semanas, por mes, bueno, por todo, porque usted tiene una contabilidad ahí en Excel de la inversión de su tiempo. Y me di cuenta que, por ejemplo, en ese caso, en ese ejemplo del Duolingo, me da cuenta que pasaba un mes en el cual estudiaba 2 horas, o una semana en que estudiaba media hora, una semana en que estudiaba 2 horas, en fin, diferentes formas. Y yo dije, esto no es disciplina, esto no es estudiar a diario, con esto no estoy aprendiendo este idioma, o sea, con eso tampoco lo voy a lograr. Si trabajo 4 horas al mes y yo sentía que estaba trabajando frecuentemente en ello, que estaba estudiando todo el tiempo, que eso sentía, eso es como el autoengaño subjetivo de la mente que cree que está haciendo actividades que en realidad no está haciendo. Y eso pasa a modo contrario con las redes sociales. Uno dice, no, yo hablo redes sociales solo para responderle a tal persona, veo un par de memes y leo X cosa, pero yo me puse a contabilizar exactamente el tiempo que estaba. Yo les recomiendo mucho una aplicación que se llama Screen Timer. Eso está en el App Store y no nos están patrocinando ni nada, sino simplemente se la recomiendo porque esta aplicación hace un conteo de tiempo específico exactamente de en qué aplicación gastó qué cantidad de horas. Y eso ayuda a racionalizar porque esta aplicación se lo saca precisamente, es como este Excel, por semanas, por días, por mes. Y usted se da cuenta que, por ejemplo, las estadísticas de uso de redes sociales por semana a usted le pueden llegar casi a 30 horas. 30 horas, que son 5, o sea, media horita por la mañana mandando un mensaje, media horita viendo un video, media horita viendo memes mientras voy en el bus, por la noche escribiendo un mensaje a yo no sé quién, hablando con mis amigos, con mi novio, con mi novia, y usted mira el resumen del día, pueden ser 3 4 horas, y a la semana se le llega algo así como 30 35 horas, y yo digo, güey, 35 horas, que si yo las dedico a estudiar alemán, el caso del francés es un ejemplo, yo en realidad estoy estudiando alemán, o sea, güey, son 30 horas de alemán semanal, güey, o sea, es una inversión de tiempo brutal. ¿Qué aprendí con las redes sociales? Una verga. El meme de moda. Es lo que uno aprende en las redes sociales, el meme de moda, no aprendemos. Ujú. Y Y le sirve bueno, para corregir las cosas, ¿no? Sí, corregir todas esas como estas. claro, si usted lo racionaliza, es capaz de darse cuenta en dónde están sus fallos, en dónde están sus aciertos, en qué cuestión debe mejorar, en qué cuestión debe quitar tiempo, por ejemplo, en las redes sociales, todo, comienza usted a organizar el tiempo. Por ejemplo, algo que me he dado cuenta en ocasiones, esto también es algo personal, con Germán, y es que también le ayuda como a autoconocerse. Me doy cuenta que una parte importante para mí es la socialización, con amigos, con gente, ir a tomarme una cerveza con alguien. A través de esa organización de tiempo me di cuenta que tiene un grado de importancia mayor al que yo pensaba, por ciertos datos que me ha arrojado el Excel, por cierta información que he analizado, por ciertas inversión de tiempo que estoy ahí en ese tipo de actividad. Y yo digo, está interesante, porque es que también autoconocerse, es que decir, uno está como capturado en la jaula o en la cárcel de la subjetividad de la mente. Si la mente se le da la gana de creer lo que se le dé la gana, uno está convencido totalmente de eso y es su propia realidad. Cuando en realidad hay gente que conozco, tengo una amiga, por ejemplo, que me dice, yo leo mucho, yo leo mucho, yo leo mucho y repite, y siempre está hablando, es que yo leo mucho, es que yo leo mucho y es que yo leo mucho. Y un día la aterricé y fue una pregunta pues un poco directa, no fue agresiva, pero fue directa y le dije, ¿hace cuánto leyó su último libro? Y cuando cayó en cuenta, pues le cayó un poco mal la pregunta, pero claro, cayó en cuenta que hacía 3 años no leía un libro. O sea, 3, 4 años no leía un libro. Y yo digo, bueno, una persona que lee mucho es una persona que no toca un libro hace 4 años, eso no es una persona que lee mucho. ¿Qué pasó? Ella sí leía mucho. Antes de la adicción a las redes sociales y todo esto, ella sí leía mucho. Sí leía novelas, leía otro, compraba tan, tan, tan. Lentamente, esa es una cuestión lentamente que uno va transicionando ese tiempo de lectura a las redes sociales, a las redes sociales, a Netflix. Y por ejemplo, yo le dije, ¿hace cuánto leyó su último libro? Y hace 4 años. ¿Hace cuánto vio su última película en Netflix? Hace 2 días. ¿Hace cuánto estuvo tiempo en Facebook? Hace 10 minutos. ¿Hace cuánto estuvo en TikTok? Hace media hora. ¿Hace cuánto publicó en Instagram ayer? Ah, entonces usted no lee muchos libros, pero al revés, sí está mucho en las redes sociales. Pero la subjetividad de la mente le hace convencer a uno que uno lee mucho porque en algún momento de la vida eso es real, le gusta esa etiqueta, la replica
pero resulta que ya no es real, ya no es real. El autoengaño es más poderoso de lo que se cree, sí. Exactamente, es brutal y pienso que hay que tener mucho cuidado con ello, porque lo mismo, yo yo hago mucho ejercicio y por razones de la vida han cambiado esas escenas y quizás ese ejercicio una vez a la semana, dos, quizás no sean muchas, o lectura, o sus propósitos, cada uno tiene objetivos a nivel profesional, académico, de relaciones personales, de relaciones sociales, de pareja, económicos, o sea, cada uno enfoque lo suyo, ¿no? Aquí estamos hablando pues de nuestros propósitos, pero cada uno enfoca en lo suyo. Y la tercera cosa importante que ella dice, que esto sí como que yo lo sabía, pero está interesante aquí transmitirlo. Uy, perdón, me dio un escalofrío que le pasé la uña a esta cosa. Me dio un escalofrío, perdón. La tercera cosa importante que me parece interesante transmitir a todas las personas que nos escuchen es que es muy importante llegar a los objetivos haciendo metas muy pequeñitas, ¿no? Es decir, yo quiero que mi bíceps sea el 50% más grande. No, no lo voy a lograr mañana. Entonces voy a lograr quizás por centímetro y para que sea por centímetro pues tengo que hacer 10 flexiones diarias. Así que voy a hacer mi objetivo de hacer 10 flexiones diarias. No, no de ver mi 50% más grande de mi bíceps, sino de 10 flexiones diarias. Quiero hacer 50, comencemos por 10, de a poquito. Quiero tener un cardio que todos los días pueda, o sea, quiero terminar una maratón o media maratón. Bueno, pues voy a correr 10 minutos, voy a correr aquí a la manzana o allá al parquecito de cerca, voy a darle una vuelta, una vuelta diaria. De a poquito, o sea, metas pequeñas, metas pequeñas. Quiero leer todos los libros de filosofía del mundo. Bueno, comencemos con el tratado de filosofía hace poquito me recomendaron uno, se me olvidó el nombre, pero es algo así como de 5 hojas, y es un tratado filosófico importante en filosofía. Yo, güey, comience por su tratado de 5 hojas. No comience por el libro más complejo que hay en filosofía, porque va a leer 3 páginas, se va a enredar y no va a entender nada, le va a aburrir y se va a ir. Entonces, como ir por escalones pequeños, que eso sí me parece fundamental y brutal. Y lo digo desde mi perspectiva de autodidacta, que lo he hecho con muchas cosas en mi vida, y también como de autodisciplinado en el ejercicio, por lo menos, de hacer eso por pautas. Y bueno, no sé si quiera decir algo para cerrar este tema, porque ya llevamos 40 minutos hablando de esto y el Sí, tema de hoy era otro. sí. Tenemos que vamos a hablar un poco de esto y lo vamos a hacer. ¿Se tiene algo que decir para cerrar el tema? Mm, que pues que podría, no, pues lo que decía de la disciplina, lo importante que es. Ok, pero ¿quiere decir algo ahí para cerrar el tema o ya pasamos directamente al libro? No, sí, no, que lo importante es mantener estas rutinas, o sea, digamos que yo que no, digamos, difícilmente lo he aplicado, que uno leía estos libros donde le decía, lleve un diario de lo que está haciendo, genere un programa, vaya regularmente estableciendo cómo avanzó en tal actividad. O sea, esta cuestión, estas rutinas que uno nunca establece, que por eso se le dificulta realmente muchas veces ser exitoso en eso, ¿no? La autodisciplina es algo que se tiene que establecer con rutina realmente, si no es muy difícil realmente ya lo has sacado. O sea, si no tiene actividades que realmente lo forcen a tener autodisciplina, es muy difícil que usted lo logre. O sea, solo como un propósito no funciona así nomás. Solo funciona si usted tiene unas rutinas muy bien establecidas para que usted esté forzado a estar revisando cómo va, a ir haciendo las actividades. Y lo que digo, hay estrategias como la que proponemos de hacerlo en pares, ¿no? De otra persona. Está la estrategia de ir contabilizando cuánto le dedico a cada cosa. También es cuestión de encontrar estos métodos y aplicarlos. Sí, 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 exacto. Sí, una cosa súper importante que acaba de mencionar, rutina, rutina. Hay que hacer rutinas. Ujú. Si no le gusta, si quiere bajar de peso y dejar de comer, güey, por día le bajo un poco al arroz, o le bajo un poco a las papas, o le bajo un poco a cualquier tipo de carbohidrato, ya no tomo gaseosa, sino si es muy difícil cambiarla al agua directamente, en vez de ver un vaso, veo medio. Ya si me hace, pues medio de agua. Es rutina, y la rutina se logra es paso a paso, rutina, rutina, rutina. Hay algo que yo aprendí, eso lo aprendí es curioso, ¿no? Para ser autodidacta, aprendí por mí mismo un tema para ser mejor autodidacta. De manera autodidacta aprendí un tema para ser mejor autodidacta y es el hábito. Hay una palabra interesantísima, brutal, por lo menos para mí es muy fuerte, que se llama el hábito. Dice, el ser humano es un conjunto de hábitos, no es más. El ser humano es un conjunto de hábitos. Ahora, que usted tiene el hábito de estar en TikTok, de Facebook, el hábito de Instagram, el hábito de videojuegos, el hábito de lo que sea, es hábitos, son hábitos. Lo que toca es cambiar un hábito por otro,
pero todos estamos llenos de hábitos. Que me gusta jugar fútbol, que me gusta relajarme en la hamaca y echarme y recibir el sol, lo que sea, todos son hábitos. Entonces lo que toca es cambiar a esos hábitos de Facebook y de TikTok y tal, que me parecen súper nocivos, y ya esto lo hemos dicho varias veces, hablamos en los primeros podcasts de una conferencia que hice, la conferencia ya está subida en el canal para el que la quiera ver, en los primeros podcasts hacemos como un análisis de la conferencia también, y es este tema que las conferencias no, sino las redes sociales son súper nocivas, nocivas para el ser humano, nocivas para las personas. Hay investigaciones con datos reales que están explicados allí en la conferencia, que los hemos hablado aquí, de entidades de salud gigantes en el mundo, de investigaciones, han demostrado las redes sociales son brutales, llevando al suicidio, llevando al incremento de enfermedades mentales como la depresión, como la ansiedad, como el estrés, como etcétera, un montón de cosas. Así que por favor, consejo, dejen las redes sociales por lo menos en 90%, porque estoy seguro que todos ustedes la miran casi 30 horas por semana o más. Déjenlas en un 90%, déjenlas únicamente para lo necesario, que casi no hay necesidad, pero bueno, digamos una necesidad entre comillas, y inviertan el tiempo en sus objetivos, no tiene que ser en lectura. A veces nosotros, pues Germán y yo nos centramos en aconsejar mucho la lectura, que a ver si es buena lectura para todas las personas, pero centren los objetivos. A veces el objetivo puede ser musical, puede ser artístico, puede ser deportivo, puede ser de aprender un idioma, puede ser, etcétera, ¿no? Y sobre todo, si usted va a quitar un hábito, tiene que reemplazarlo por otro, si no va a retomar el nuevo hábito. Si usted ese tiempo lo deja sin hacer nada, pues va a caer otra vez en en los anteriores hábitos. La única forma de cambiar un hábito es reemplazarlo por otro. Y Entonces, si usted tener, tiene un hábito bueno, ya no sé si tomó digamos, el tema de alimentación y dejó de y está dejando de consumir algo, puede ser que requiera consumir cosas más sanas, porque pues si exacto, usted empieza a aguantar hambre, no le va a funcionar, lo que tiene que es hacer exacto, un reemplazo correcto, porque si no, exacto. pues el hambre lo va a hacer que usted falle. Entonces, lo que usted tiene que hacer, lo que usted decía, si usted toma gaseosa, pues cámbielo a agua y así, o sea, y hacer un reemplazo del hábito, si no, no funciona. Si usted tiene hábitos de mucho de redes, tiene que comenzar a encontrar otro hábito que lo reemplace. Si usted los quita, en ese tiempo que usted no hace nada, pues probablemente va a retomarlo. Si usted lo deja como espacio en blanco que donde no hace nada, no le va a servir, va a recaer otra vez. Entonces, es un hábito reemplazado por otro, es lo único que funciona en ese caso. Sí, por ejemplo, y esto le pasó, digamos que Germán lo vio en experiencia, en carne propia, como se diría acá en Colombia, tuvo la experiencia propia y directa de que Germán hizo algo que muy pocas personas son capaces de hacer, y fue cerrar definitivamente la cuenta de Facebook. Precisamente por todas esas conversaciones que hemos tenido fuera de podcast, se dio cuenta que Facebook le estaba tragando todo el tiempo libre, y hizo algo que sí es muy complicado de hacer, es muy difícil de hacer, que es cerrar las redes sociales. Sin embargo, se dio cuenta que la mente solita, y que como están los algoritmos de inteligencia artificial en las redes sociales, se dio cuenta que de repente comenzó a consumir más Netflix, ¿no? De la nada, y más televisión. Desde la Más nada YouTube, sí, más parte audiovisual, sí, exacto. comenzó a consumir Netflix y televisión, y fue cuando de nuevo yo le hice caer en cuenta de, güey, la idea es lo que usted acaba de decir, la idea es hacer reemplazo de un hábito por uno positivo, porque la mente solita, solita, y la mente solita y los algoritmos de inteligencia artificial ahí todos esperando a capturar su atención de cómo sea, como de la forma que sea, pues claro, usted cierra Facebook, ya tiene un tiempo libre, y se lamenta, tengo un tiempo libre, entonces voy a ver la serie y cuando menos estaba adicto, se está volviendo adicto a Netflix. Entonces uno dice, wow, ¿no? Es Ujú. como lo que usted decía, hay que inmediatamente reemplazar el hábito, el tiempo por lectura o por ejercicio, ya dijimos, ya enfocado a lo que Sí, uno la quiera. actividad que usted quiera que realmente se ha Exactamente. propuesto y que cree que le gusta y que lo hace sentir bien, o sea, más completo, pues esta actividad, ir por esta actividad. Y aprovechar que ya no tiene este hábito y lo reemplaza por el otro. Y en esa medida, pues, ya no tiene la necesidad de retomarlo. Lo mismo con otra fuente, como usted decía, ¿no? Si cambio en medio de redes por la cuestión de televisión o videos o lo que sea, pues si usted ya lo reemplaza con algo que sí lo reemplaza este tiempo, pues no va a retomarlo de todas maneras, porque ya tiene una nueva actividad, un nuevo hábito que ya le toma ese tiempo y lo aprovecha. Correcto. Bueno, creo que ahí podemos cerrar este tema. Tenemos 45 minutos.
Creo que es suficiente para que Germán nos dé la parte del último capítulo del libro El cerebro y el mito del yo de Rodolfo Ginás. Pequeño resumen, ya todos ustedes lo saben, pero para que la gente que llega aquí por primera vez, Germán y yo hacemos una transferencia de conocimiento de los libros que estamos leyendo. Él está leyendo El cerebro y el mito del yo estoy leyendo libros disque libres, miles de millones de Carl Sagan. Hacia el término de la lectura de un capítulo de un libro, en el mismo tiempo, pues es como si leyéramos dos libros, ¿no? Entonces, adelante, micrófono abierto y hágale. No se le escucha, Germán. Creo que tiene en mute el Ah, perdón, micrófono. sí tenía. No, para contextualizarlo, pues voy a retomar un poco del anterior capítulo, que ya lo he resumido un poco, pero pues como no sé, eso fue por el podcast, no sé, como 30 o yo creo que anterior que hablé el último capítulo. Bueno, en el anterior capítulo era sobre el pensamiento, como el pensamiento y la cuestión de la abstracción, ¿no? Y como lo importante que se plantea del lenguaje, perdón, el pensamiento abstracto, el lenguaje como un pensamiento abstracto. Entonces, en este capítulo, digamos, en lo último que se plantea la cuestión de cómo este fue un proceso que no comenzó realmente directamente con el lenguaje hablado como lo conocemos, sino primero comenzó con algo que utilizamos más que es eh, por ejemplo, el lenguaje, la forma de comunicación no verbal. Por ejemplo, las El capítulo señas. anterior fue de las cualias, ¿no? O ese fue, no, ese fue el anterior. No, el capítulo anterior fue el sobre el lenguaje, el Ok. pensamiento abstracto, sí. Sí, Cómo ya el recordé. lenguaje. ¿No? Entonces fue todo ese tema. ¿Sí? En este, pues, se planteó cómo el lenguaje aparece, cómo es parte de este pensamiento abstracto, cómo parte de su elemento tiene que ver con la cuestión, o sea, el lenguaje, cuando hablamos con la otra persona, no solo está la parte de la vocalización y esto, sino también está la parte de las expresiones no verbales, los gestos, lo que llaman prosodia, que es como esta intencionalidad en la forma que hablamos cuando subimos hacemos acentos y estas cosas, ¿no? Para darle intencionalidad a lo que decimos. O sea, el lenguaje no es como cuando usted habla con una computadora que no hay ninguna intencionalidad, que es neutro completamente, sino cuando usted habla, hay la forma en que usted sube la intensidad de la voz, todo esto es para expresar más, ¿no? Hay mucho más de lo que se ve cuando se habla. Y todo esto lo capta el cerebro. De hecho, gran parte de lo que el cerebro entiende tiene más que ver con estas cuestiones que no están propiamente en el lenguaje hablado, sino lo que lo acompaña. Entonces, las señas que yo hago con mis caras, todas esas expresiones, yo las estoy leyendo en la medida que me voy expresando. Y le estoy diciendo mucho más, le estoy comunicando mucho más. Estas cuestiones él las ve como lo que fue el comienzo del lenguaje. O sea, primero comenzaron eh, primero los gestos o lo que yo hago con mi cuerpo cuando hablo. Primero fue esto parte del lenguaje. Claro, Luego fue la intencionalidad. yo lo puedo ver así como, por ejemplo, en la comunicación. Si quiere, mientras tanto, vaya aprendiendo la luz que se le está como oscureciendo, o Germán. Vamos, Bueno, estaba diciendo que más o menos lo veía, por ejemplo, desde el contexto, desde la parte de, no sé, dos perros o dos gatos, que por ejemplo los perros se comunican con la cola, dependiendo si mueve la cola rápido, sí. si la cola está agachada entre las piernas, si la tienen quieta significa, bueno, que tienen rabia o que están contentos o que están tristes. Y lo mismo el gato también comunica mucho con la cola, y no solo con la cola, con las orejas, con mostrar los dientes, con los gruñidos. No estoy diciendo el perro, pero sí muy seguramente antecesores del perro y antecesores nuestros, ya animales estructurados que ya con un sistema nervioso más o menos desarrollado, o bueno, desarrollado para no decir que más o menos desarrollado, ya tenían esa forma de comunicación. Supongo que nosotros en cuanto a homínidos o primates se fue desarrollando mucho más y antes de que pudiéramos estructurar un lenguaje,
Es lo que usted está diciendo, o lo que más bien Gina se está diciendo, ¿no? Lo que nos está comunicando, que más bien es como esta forma de comunicación que hay más bien no verbal, sino de gestos, de gruñidos, de sonidos que quizás existió antes del lenguaje, ¿no? Y esto implica que el lenguaje no es como exclusivamente humano, sino el lenguaje ya podemos verlo en otros mamíferos, como por ejemplo, o en otras especies como tal. Entonces, lo que implica que el lenguaje no es tan exclusivo como en los seres humanos. Digamos, de pronto el ser humano lo ha perfeccionado más, ¿no? Y ha construido el lenguaje hablado, que es un poco más rico en el sentido de lo específico de la experiencia. La forma en que puedo comunicar una experiencia con el lenguaje hablado es más rica que lo que puedo hacer con simplemente con señas o con señales visuales que se expresan en nuestras expresiones faciales. Digamos que es más rico cuando yo lo verbalizo. La experiencia se vuelve más completa y más precisa, ¿no? Hay mayor precisión. Puedo transmitir la experiencia que yo viví de forma más precisa, no tan genérica como tal, como lo expresarían con las, sencillamente con las expresiones faciales. Claro, la articulación de un lenguaje ya me permite expresar cuánta idea se me ocurra para pasarla y transmitirla en un lenguaje, en palabras articuladas que están cargadas de un concepto, que tienen una asociación de origen quizás, o que tenga interpretaciones que pudieran ser subjetivas, objetivas, que pudieran significar o denotar emociones, sentimientos, conceptos, razones, experiencias, etcétera. Correcto. Y además una cuestión también es que uno puede expresar su experiencia interna, ¿no? O sea, usted puede ahora verbalizar lo que está experimentando de forma muy interna. O Claro. sea, cuando usted habla de que usted ya verbaliza sentimientos, emociones, usted está mostrando una experiencia que es puramente interna. Y es lo que muchas veces lo que permite la palabra. Y es tan fundamental. De hecho, si usted observa en muchas terapias psicológicas, la verbalización es lo más importante. Por eso la charla, la psicoterapia fundamentalmente está en eso, que usted verbalice lo que le experimentó de forma muy interna. De esa manera construye y entiende lo que le pasó. Es otra forma de entendimiento interno. Cuando usted habla de propia experiencia y la convierte en palabras, usted ya la entiende. Deja de ser una experiencia que solo está expresada en sensaciones que usted tuvo y ya la construye y, y le permite muchas veces lo que hace la psicoterapia, superar la experiencia, ve cómo lograr tener otra vez control sobre lo que pasó en su momento que fue traumático, pues al hablar sobre ello, y usted mismo logra controlar eso que estuvo fuera de control en su momento, al verbalizarlo de nuevo, usted adquiere un nuevo control sobre ello. Entonces, por eso es la riqueza de esta cuestión. Sí, Él igual también esta habla de la parte, mímica como fundamental en esto, ¿no? ¿Por qué la mímica? Porque cuando nosotros construimos un lenguaje, lo importante es que lo que yo exprese sea entendible para todos aquellos, para mi receptor. Entonces yo necesito aprender a generar una mímica en el sentido de que lo que yo expreso, sean expresiones faciales o verbalizado, sea entendible para el otro. Entonces yo tengo que primero aprender a hacer una mímica de esa misma cuestión. O sea, de reconocer cuando una persona está furiosa, hace esta expresión. Entonces yo aprendo a imitarla de esa manera. Cuando yo quiera expresar que estoy furioso, hago esa misma expresión para que me entiendan lo que yo estoy sintiendo, lo que estoy expresando. Entonces la mímica es fundamental en esta cuestión. Por eso, pues, es fundamental que en el desarrollo, pues, la otra persona tenga, o sea, la interacción con el otro, cuando la otra persona está furiosa, yo entienda que eso es furia, por lo tanto, cuando yo quiera expresar furia, lo haga de la misma manera, y así, cualquier tipo de sensación, emoción. Tengo que aprender cómo hacer la mímica correcta para que yo pueda expresarme correctamente. Una cuestión que, por ejemplo, en los autistas tiene un impedimento para entenderlo y por eso la comunicación con ellas es muy complicada porque no aprenden a reconocer estos patrones. de esa Por parte no lo la tanto, no sabía, como saben cómo. un autista no tiene expresiones, o sea, tiene poca expresión no verbal. Tiene mucho problema y sobre todo para reconocerla en el otro. Se Ah, confunde porque reconocerla. no entiende que le está tratando de expresar el otro.
Entonces, cuando el otro tiene rabia, no entiende que le está expresando eso y eso digamos que genera una confusión de cómo expreso lo que yo estoy sintiendo porque todavía no soy capaz de como reconocerlo correctamente. Tengo problemas para expresarlo en términos no verbales, por ejemplo. Me hizo Y, acordar en un fragmento de una película, el inicio de una película donde él se autodetermina como una persona que no es capaz de entender los, como que no es muy bueno interactuando en sociedad y no es muy bueno precisamente entendiendo mensajes, esos mensajes ocultos de las conversaciones ujú, X cosa. Entonces él decía, ok, entonces lo que he optado es por halagar a la gente y tratar de halagarla para que la gente se sienta bien y no se sienta mal con mi forma de comportamiento. Entonces entonces a veces parece que, o sea, como tampoco sé esta forma de socialización, tampoco sé muy bien cómo hacer el halago, qué es lo que halaga a la gente. Entonces, él está en la película y llega alguien y le dice, hey, usted me cae bien. Y él dice, ok, gracias. Su peinado, su corte que tiene me parece genial, es el mejor corte que hay. Dice, bueno, no me lo habían dicho, pero bueno, está bien. Y dice, es tan bueno que parece que se lo hizo usted mismo se lo hizo. Entonces él decía, ah, bueno, ya, no me insultes, ya. Y él decía, pero intenté, o sea, él decía internamente, mentalmente, pero intenté hacer un halago. O sea, quise hacer un halago tan grande, decirle que le hizo tan bien, que él tiene unas grandes capacidades de cortarse el propio pelo, pero la gente lo está entendiendo re mal, entonces ni siquiera un halago lo puedo hacer bien porque todos me lo entienden mal, ¿no? o por ejemplo, hay personas que no entienden el sarcasmo porque lo mismo, porque es una forma de ver el mundo que todavía que no son capaces de entender. O sea, la ironía es para algunas personas no la entienden, no entienden el sentido de la ironía. Entonces Ok, no, wait, no les... pero no sé si nos desviamos o desviamos del libro, o el libro dice, habla Sí, sobre la no, mímica. esta es la última parte, habla de la mímica como algo fundamental para que Ah, ok. haya una comunicación correcta, porque lo que le digo, usted tiene que transmitir correctamente, ¿no? Porque hay un receptor, no es que usted transmite y le entienden sencillamente, no. Ok, Para que el lenguaje sea común, por eso le digo, la mímica es fundamental, que usted imite correctamente la expresión. O ok. sea, si yo me río o si hago cara de furia con una especie de sonrisa, no van a entender ese mensaje. Usted lo comunicó incorrectamente. Entonces, la mímica es fundamental y se ven muchos comportamientos de imitación. Imitar al otro es parte del aprendizaje. Por eso, pues, podría ser, ¿no? El bebé que mira a la madre cuando le hace una expresión, él hace lo mismo porque él está tratando de aprender está haciendo mímica, ¿no? Claro. Aprendiendo el lenguaje con la repetición de lo mismo, ¿no? Hacer la misma expresión, porque es la forma como lo va a aprender, ¿no? Entonces Claro. necesito esa interacción de esa manera, en doble sentido. ¿Y qué más? Um, No sé, de pronto qué otra parte. bueno, listo, y eso es lo de este capítulo, ¿no? Y más o menos, digamos que ahí terminaría el término del lenguaje como el capítulo que voy a explicar, que se llama La mente colectiva, él Ah, ok, trata de pero lo que estaba hablando era del capítulo anterior. la anterior, sí. Estaba Y como confundido, lo creí que era último, no este. sé si yo Ok. alcancé a explicar la última parte, porque yo le expliqué esa vez hasta lo que había leído. Entonces, no sé si la última Ah, ok, o parte, sea, como que faltó por explicar la parte de la mímica que ha sido muy creo importante que en el no sé si desarrollo la alcancé a explicar, evolutivo pues por eso del, del cerebro, de la comunicación entre humanos. Ok. que Entre es humanos y entre importante. muchos animales también, ¿no? Ok. Sí, él inclusive da ejemplos de mímica en otros animales. Por ejemplo, que le digo ¿Cómo, yo, cómo de la cuál? mímica de la sepia que imita el terreno que está debajo para confundirse. Entonces él tiene que hacer ¿De como la qué? esta ¿De la qué? mímica, la sepia. Que no conozco ese animal. Yo he visto uno que es parecido un poco ¿qué le digo? Al calamar o al pulpo. Tiene esa forma. Ah, Tiene esa característica de como que calamar iba a decir. permanece en la parte del fondo del mar y es para evitar a los depredadores, pues él imita al fondo, entonces se ve Ok, similar. Entonces él ok, tiene que estar mirando y haciendo una réplica de su cuerpo del fondo del mar para confundirse con él. Entonces es uno de estos casos, ¿no? De la ok. mímica como una forma también. Y otros animales también que imitan a otros por ejemplo, la zarigüeya que se hace ver como que está muerta, como una forma de imitar la muerte, es como casos de mímica en otros animales.
Oiga, Bueno, algo quedó pendiente del capítulo 33 que hicimos con nuestro filósofo de cabecera. Ustedes me dijeron que era diferente un qué, un cuervo de un buitre. sí, ¿Cuál es obviamente. cuál? Yo no lo he El investigado todavía. buitre es este que tiene, ¿qué le digo yo? De hecho, el buitre es prácticamente vive pura carroña, O sea, empezando. ¿cuál es el chulo? El chulo es el buitre. Es el buitre, sí, creo que el chulo es el buitre. El Ok, cuervo es este que usted ve en los maizales, ¿se acuerda del espantapájaros que le ponen? Es para espantar a los cuervos. Este es el cuervo, que es uno negro, más pequeño. ok, ok. No sé, entonces ya sí ya se acuerdo cuál es el Sí, no, cuervo. no, o sea, de hecho lo recuerdo es por unas investigaciones. Yo todo lo recuerdo por la Ujú, ciencia, papá. sí, exacto, unas Sí, lo recuerdo investigaciones. mucho por la ciencia porque hay muchos experimentos que se han hecho y que tienen un grado de inteligencia muy interesante. Ese Ujú, sería el cuervo. sí, el cuervo. Ok, y el cuervo entonces come granos, No come todo, inclusive lo que le digo, come también carroña come carroña también. y Él come, carne. y, y lo que le digo, él es muy como oportunista de cualquier cosa que él va encontrando, Ese es el como buitre. que, no, el cuervo. No, el El buitre buitre. sí es prácticamente, como creo que prácticamente es carroñero, no sé si como otro, pero prácticamente es carroñero. Ah, el buitre. Ah, es que me estoy El, cue- reconfundido. El cuervo. el Ok, cuervo es no, el el que cuervo come solo come cualquier cosa, grano. El digamos. cuervo solo come grano. No, el cuervo también come carroña, lo que le digo, es oportunista en todo sentido, ¿no? O O sea, sea, lo que va los dos encontrando. comen de todo. No, el buitre es más de carroña, el buitre es de pura carroña, prácticamente, creo que es, Pero ese también también come carne fresca y también come grano. no sé, no sé, de pronto en el ambiente que él hay no hay mucha disponibilidad, es que depende mucho de eso. También puede comer, sí, sí. Si encuentra un animal fresco que Claro. acaba de morir, pues pueden tratar de Ese es, comerlo si ok, tienen la ok, oportunidad. mira, no, estaba reconfundido. Creo que todo el mundo sabe esa diferencia, menos yo no la conocía. Mm, Sí, bueno, un poquito de contexto para la gente que no es de Colombia. Nosotros en Colombia le decimos chulo. Todos en Colombia le decimos chulo, que es muy curioso porque esta palabra chulo significa otras cosas en otros países diferentísimos. ujú, Acá chulo, pues ahora, espera que me quiero confundir otra vez. El chulo es el buitre. ujú, sí, Ok, y yo pensaba que el chulo era el cuervo, pero entonces ahora ujú. me entero que hay una diferencia entre el cuervo y el buitre y no sabía, güey, estoy aprendiendo los animalitos el día de hoy. Ujú. Ok, prosiga ahora sí con lo del libro, El perdón. cuervo es el que usted dice que las investigaciones sobre uno de los animales, uno de las aves más inteligentes que se han encontrado a pesar de su tamaño, Es el buitre, es el cuervo, es el cuervo. cuervo, Ah, es que me este confundo. cuervo es muy inteligente, o sea, Me siento, para el tamaño de su cerebro es muy inteligente, sí. me siento aquí aprendiendo la diferencia entre gato y perro. El gato hace miau y el perro hace guau. No, se reconfundió. Va a tener que mirar cuando acabe el podcast me pongo a mirar fotos y para aprenderme la diferencia. Ok, listo. Ajá, listo. Entonces, retomando, el otro capítulo que se llama ya Mente Colectiva es interesante porque ya son, digamos que, como creo que el libro está en parte basado en conferencias que él ha dado, él ya trata del término de mente colectiva en términos de los medios de comunicación y en este caso Internet, como esta idea de la mente colectiva que se plantean, y él trata de desarrollar un poco el tema, ¿no? Entonces, lo primero que él plantea con la cuestión de una mente colectiva, pues él dice, pues sí tiene ciertas características estos medios de comunicación, pero pues él diría, no afirmaría como una mente colectiva, no, como que no ajusta exactamente. Entonces pone el ejemplo de cómo funciona una mente y cómo funcionan las redes. Puede ser las redes o puede ser los medios de comunicación como la radio y la televisión, todos estos medios de comunicación que nos han permitido que mentes diferentes interactúen, ¿no? Por eso la idea de mente colectiva, ¿no? Porque pues en teoría los medios de comunicación y las redes nos han permitido que mentes diferentes interactúen entre ellas, pero pues que mentes diferentes interactúen no hace que Internet o cualquier medio de comunicación pueda afirmarse como una mente colectiva, porque pues no funciona como una mente exactamente, en términos de viendo la mente humana, ¿no? Si tomamos como forma como metáfora, la mente humana no funciona exactamente así.
Bueno, y entonces empieza a desarrollar el tema. El primer tema que él plantea es la comunicación. Entonces, él va viendo estos medios de comunicación, digamos, viéndolo uno por uno. Entonces, primero, cuando hablamos de la comunicación, cómo ha funcionado, digamos, ahí es donde viene el lenguaje, ¿no? Cómo el lenguaje hablado le ha permitido transmitir una experiencia de una mente a la otra, ¿no? Cuando hablamos y nos comunicamos. Y ya en términos de largas distancias, ya hablando de comunicaciones, digamos que al comienzo pues se usaban, por ejemplo, la comunicación con caballos para transmitir un mensaje. Eso fue, o incluso anteriores a eso, los gritos, donde una persona grita en información y se la transmite a uno que está muy separado, ahí, y este se la transmite a otro. Es una forma de O sea, comunicación. este capítulo de mente colectiva se basa mucho en los sistemas de comunicación humana. Ujú. Viéndolos así. Supongo que señales de humo, Ujú. Al comienzo, exacto, señales de humo o señales visuales que se hacían los barcos para transmitir una información a larga distancia, ¿no? Estos son los primeros comienzos de la comunicación y de lo que, digamos, actualmente se ha planteado como mente colectiva, ¿no? Que ya es con la Internet, digamos, está este planteamiento de la mente colectiva. Entonces, él plantea estas cuestiones, empezando con los diferentes medios de comunicación que fueron apareciendo. Ya cuando generó la radio, se empezó a generar ya comunicación a larga distancia. Entonces ya se transmitió. Pero entonces si vemos los medios de comunicación, algunos eran solo unidireccional, o sea, se transmitía, había un transmisor, pero no había una retroalimentación en estos casos. O sea, usted veía al presentador, pero usted no podía hablar con el presentador, y así. Ah, como en el caso La del comunicación, periódico, la televisión y la radio. televisión. Ajá. Ok, No existía, no era bidireccional como es la comunicación que tenemos. Al ok. comienzo era unidireccional. Entonces, millones de personas veían al presentador o al de radio, o sí, Al locutor, o al del periodista que presentador, transmitía, locutor o pero él no periodista. tenía esa retroalimentación. O esa retroalimentación era muy posterior, ¿no? Claro. Cuando en la radio, cuando usted le escribía las cartas al editor, eso era muy posterior, o sea, la comunicación no era bidireccional realmente, sino era posteriormente que de pronto había una retroalimentación. Entonces, ese fue el primer medio. Luego con Internet tenemos, bueno, y con este tenían una deficiencia. Digamos que en la radio, suponiendo donde usted se transmitía, por ejemplo, con los radios de doble vía, donde usted hablaba con esta persona, estaba limitada porque cuando la cantidad de transmisores era mucha, pues ya nadie se entendía porque era mucha la interferencia. Entonces había también limitantes. Ah, Ya ok. llega Internet y esa cuestión mejora mucho más, ¿no? O sea, usted ya se puede comunicar bidireccionalmente y millones de personas se comunican bidireccionalmente ya. Claro, es que ella no sería bidireccionalmente, sino multidireccionalmente, güey. Yo pongo un post en Ujú. diagnóstico razonable y hay una persona de cada país, literalmente puede haber una persona de cada país de Latinoamérica interactuando con todos simultáneamente, ya ni siquiera es Que bidireccional, es sería como lo de multidireccional ahorita simultánea. que pasa Entonces, en podcast, pero no. sería multidimensional instantánea, inmediata. Claro, pero lo que le digo de que tiene que ser en el mismo instante para que haya comunicación real, o sea, no es que ven esto y después posteriormente lo comentan, no, sino en el mismo instante para que usted con lo que le comentan hable sobre eso, que creo que es lo que han sacado en los podcasts que he visto, donde hay comentarios y él lo va leyendo y va haciendo retroalimentación. Entonces, no es sencillamente que nosotros hablamos y después vemos los comentarios, sino que en el mismo instante que estamos haciendo el podcast, aparecen los comentarios, yo los voy leyendo y voy retroalimentándome de ellos, voy Ah, respondiendo las pero pues preguntas. ahí no sería tanto podcast, el formato como tal de podcast, sino más bien el formato de streaming, que De puede ser streams. podcast, puede ser videojuego, puede ser alguien Ujú. hablando a la pantalla. Que ahí hay retroalimentación. O cuando en un chat ya hay retroalimentación. Usted habla Claro, y la otra persona le responde y así. O pueden claro. hablar muchos a la vez y usted puede ir más o menos respondiendo. Aunque claro que eso tiene sus limitantes porque si son millones de personas, usted no le va a poder responder a todas, ¿no? Más o menos o sea, va a ir retroalimentación, pero dependiendo la cantidad de personas, hay una limitante. Que usted ahí sí no es como la comunicación en el cerebro donde hay eh, una neurona genera un estímulo y este se propaga a millones de neuronas al mismo tiempo.
donde todas reciben esta información. No funciona así en una red, Pues porque yo no no es sé, posible. puede que sí, porque se me acaba de ocurrir el ejemplo el ejemplo de por ejemplo. Yo sí me la paso diciendo eso en el podcast, Sí. pero el ejemplo de por O ejemplo. propósito de propósito, sí. Pero eso solo fue 2 veces, tampoco. Eso solo fue 3 veces de los Sí, propósitos de este ahorita que año. hablé de propósito, sí. Solo fue hasta el 2022, no se desgarra. Pero esto del ejemplo de por ejemplo, sí como que lo llevo diciendo desde el comienzo del podcast. Bueno, entonces, por ejemplo, ya me cuesta. Por ejemplo, se me olvidó por estar hablando de maricadas. Ya se me ocurrió. Ya se me ocurrió, no sé, ya me acordé. Por ejemplo, en el caso, sí, por ejemplo, en el caso de un mensaje, o sea, no sé, subo un post, una imagen mía, una foto mía justo así, mire, subo la foto, alguien dice, oiga, peínese, y a ese peínese recibo lo que usted decía, 100.000 reacciones de like o 100.000 reacciones de que están de acuerdo con ese comentario. Sí le puedo responder a las 100.000 personas directamente. Yo le digo, es que me veo mejor así. No sé, X. Esa respuesta sí en realidad le está llegando a las 100.000 personas directamente de una. O sea, Lo que digo las inmediatamente todas. antes es en el caso de, digamos que usted, lo mismo que le dije que en estos donde usted habla y va transmitiendo un video, ¿sí? Y tiene los comentarios al lado. Sí, puede ser que sea muy difícil irle contestando a todos si son ya demasiadas preguntas. A Claro, eso me refiero. independientemente es complicado, pero de nuevo, si hay una pregunta a la que tiene 100.000 likes, 1.000.000 de likes, pues ya sé que 1.000.000 de personas están apoyando, quieren saber la respuesta a esa pregunta. Al responderlo, sí estaría respondiendo 1.000.000 de personas. Esta es una cuestión que en Internet sí se puede, ¿no? En el sentido de que usted, como ocurre en el cerebro, se puede transmitir y y esa información se le puede transmitir y transmitirse a miles de personas, en este caso serían millones de neuronas, se puede. Claro que, digamos que lo que dicen ahí es que lograr la misma como sincronía no se logra así como se logra con las neuronas, donde se transmite sincrónicamente y todas lo reciben de la misma manera, ¿no? Eso no funciona tan bien en una red, en las redes que tenemos, ¿no? Para hablar de lo que llaman una mente colectiva y sobre todo integrarlas correctamente, ¿no? O sea, lograr que todas estas personas que estén interactuando se sincronicen y tengan una experiencia conjunta, completa, como lo logra el cerebro, no es tan fácil. Por Claro, eso, pues, lograr una mente colectiva, como lo plantean con estos conceptos de mente colectiva, no es tan así, ¿no? Dice que no, si vemos el ejemplo del cerebro, no funciona de esa manera, no, la red no tiene como esta forma de funcionar igual que lo tiene el cerebro. Entonces, hablar de una mente colectiva no es posible. Empezando que en términos de, digamos, cuando hablan de mente en términos de computación, no se logra igual porque la mente funciona de forma analógica y los computadores de forma digital, entonces son dos métodos muy diferentes de funcionamiento. Además de la arquitectura, hablan también que aunque tenemos tecnológicamente las capacidades tecnológicas en términos de velocidad y eso, la arquitectura todavía no es correcta. O sea, no tenemos esta misma arquitectura que tiene construido el cerebro para lograr esta misma mente en un dispositivo como tal. Entonces, es esta cuestión del que plantea de que el concepto de mente colectiva no es correcto si lo vemos en términos de comparados con la mente del ser humano, ¿no? De la mente de un cerebro. Entonces, ahí plantea esta idea de que la mente colectiva no es correcta como analogía en este capítulo. ¿Qué más se plantea ahí? Uh, ¿Qué más? No sé qué más. Sí, básicamente es eso, de este capítulo. Resume como esta idea de la mente colectiva. Sí podemos hablar de que hay una cantidad de mentes interactuando de forma colectiva, pero no hay una mente colectiva, no hay una integración completa como lo logra el cerebro de su experiencia. Entonces, no es como el cerebro que toma las diferentes sensaciones y genera una experiencia integrada. De manera que recibimos lo que le decía, sensaciones de diferentes sentidos y lo construimos algo que en el colectivo está integrado completamente. Nuestra experiencia está integrada. No funciona así en una red, ¿no? Una red de internet no funciona de esa manera porque pues hay mucho ruido, mucha intermitencia. Entonces, lo que digo, ahí no se integra correctamente porque son diferentes mentes interactuando, pero no se da esta integración correcta.
Una cuestión que sí plantea y que es importante es la homogeneización, que es algo que nos plantea muchas veces, que es el peligro de las redes, en el sentido de que no, la diferenciación, esta diversidad que tenemos en las redes no funciona de esa manera. No es que la diversidad se exprese correctamente, sino hay una homogenización del pensamiento, porque pues empezamos todos a pensar de la misma manera y hay una tendencia a dejarnos influir y pensar, o sea, perder nuestra individualidad con Individualidad. el pensamiento colectivo. O sea, dejamos de pensar como individuos y empezamos a pensar como piensa el colectivo. Y esto es un peligro en las redes, que lo planteamos en términos de esta individualidad, donde él dice el caso del creacionismo. Si empezamos en los colegios a pensar que el creacionismo es lo correcto y esta se difunde, las redes pueden perfectamente convertir esto en un pensamiento colectivo y nos vuelve peligrosamente la, la, la tiranía de la mayoría, de que pensar de que como la mayoría piensa de esta manera, como la mayoría piensa así, esto es lo correcto, no funciona así en las redes. O sea, perfectamente lo que pasó en la Alemania nazi es un ejemplo que podemos ver. El colectivo empezó a pensar de esta manera y se impuso sobre todos. Y no por eso, no porque pensara la mayoría que era lo correcto, implicó que era la manera mejor de pensar. Entonces, eso es un peligro en las redes, esta tendencia a que la, perdamos nuestra individualidad y empezamos nuestros pensamientos se vuelven el pensamiento del colectivo y se ve cómo personas con gran influencia pueden generar colectivamente estos pensamientos. En estos no, la mayoría no es la que impone el pensamiento, son estas esferas de gran influencia. O sea, estos influencers realmente son los que imponen la forma de pensar, no la mayoría. No es el pensamiento de la mayoría lo que finalmente se impone en las redes, no funciona de esa manera. Me Y hace es lo acordar, planteado. me hace acordar un poco de un campo de la psicología que, si no estoy mal, ahorita se llama psicología social. Bueno, no Uh recuerdo -huh. si se llama psicología colectiva o algo así. Y es un campo muy interesante de la psicología donde se analiza precisamente los comportamientos que tiene una mente individual que responden frente a un colectivo o a un grupo de personas. Casi que, si uno lo analiza, es casi de manera estúpida. Hay ejercicios y ejemplos donde hay un grupo de personas en una sala de esperas y se paran cada 2 minutos, se paran y se sientan todos. Y se paran y se sientan todos, todos son actores contratados. Aunque Claro, salen y entran de la sala de espera, se paran y se sientan cada 2 minutos, simplemente se paran y se sientan. Y ya cuando llega una persona que ya es externa, ya no es un actor ni puede ser cualquiera de nosotros, llega ahí y simplemente al ver ese comportamiento de la gente que se para y se sienta cada 2 minutos, se para y se sienta cada 2 minutos, él comienza a hacerlo, simplemente porque sí, simplemente comienza a pararse cada 2 minutos. Y como que si uno lo ve, uno dice, "Bueno, pues qué estúpido". Pero si uno estuviera ahí en el papel de él, creo que haría lo mismo, porque al final es la mente de uno, que cómo funciona el cerebro, la mente, nuestra propia psicología. Y hay muchísimos ejemplos más de gente que se pasa al pensamiento colectivo, aunque parezca ridículo, aunque se vea ridículo, se pasa simplemente porque el colectivo lo hace. Me y hizo ese es un acordar un peligro en las poco. redes. Sí, me hizo acordar Y un lo que poco digo de la eso. tiranía de la mayoría, ese es lo que llaman la tiranía de la mayoría. Porque si la mayoría empieza a pensar que algo, un comportamiento que es incorrecto, es correcto y empieza a difundirlo, prácticamente se va a imponer, se va a imponer. Y vamos a tener los problemas que hemos tenido, ¿no? Pero yo no sé hasta qué punto, o sea, no, como que estoy de acuerdo, pero parcialmente, porque, o sea, como sea, si se ha logrado mantener un nivel más o menos interesante de independencia de pensamiento en las redes. Es decir, por ejemplo, en las protestas que hubo en Colombia, las que hubo en Chile, precisamente las redes era una forma de que cada uno pusiera su punto de vista. O sea, la gente de derecha decía, todos son una mierda los que van a la calle, las gentes que están en las calles dicen, los de allí son una mierda y nosotros tenemos la razón, los que no están ni allá ni acá dicen, estos estúpidos se están matando entre todos, los que son fanáticos, son políticos, decían, no, tienen la razón y no ver, el otro al final no era un pensamiento colectivo, sí era un pensamiento como independiente, o sea, habían pensamientos independientes. Por eso como que sí estoy de acuerdo, pero parcialmente, como que siento que
que las redes sociales sí llegan a ese grado, sí logran tener ese grado de independencia de pensamiento. Lo que le digo de Se le cortó, se, comunicación como la se- prensa y se la le está televisión, donde cortando, se le está cortando, Germán, ¿puede repetir? no, que por ejemplo lo que pasó en la manipulación que hacía los medios de comunicación como la prensa y la televisión, que finalmente Internet fue el medio de escape a esa manipulación. Pero vemos que ahora que se dieron cuenta que la forma de manipular a los medios, a las personas, era las redes sociales, ha sido buscar utilizar la inteligencia artificial para manipularlo de esa manera, que vemos el caso de lo que ocurrió con las elecciones de Trump y otro tipo de manipulación que se dio con estos casos. Entonces sí, puede decirse que también se pueden utilizar, entonces por eso le digo que eso es muy relativo. A veces puede que se dé diversidad, pero a veces puede ser utilizado para manipular a las masas, como lo vimos en ese caso, ¿no? De la manipulación con Sí, sí, o sea, pero las digo que elecciones. parcialmente estoy de acuerdo, porque, pues sí, obviamente conozco bien el tema, pero ya esa manipulación se hace o sea, proviene de grupos con intereses particulares y propios, ya sean Ujú, gubernamentales, o en estos casos serían gubernamentales o comerciales, que son las dos formas de manipular a través de algoritmos. Pero ya no es porque, ya no es como de la red social, ya es de los algoritmos que hay dentro de la red social. Entonces, si se ve desde esa perspectiva, sí, sí hay una manipulación brutal, que ya lo hemos hablado varias veces y de nuevo ya lo dije en este podcast, pero lo repito, tenemos un video en el canal que es una conferencia que habla sobre inteligencia artificial y implicaciones en las ciencias de la salud. Y allí pues di el ejemplo de Facebook Cambridge Analytica, que hizo una manipulación brutal a través de los algoritmos que proporcionan las redes sociales para convencer a la gente de que votara por el candidato que ellos querían, que para este ejemplo pues es Trump. ujú. Entonces, eso implica que lo que le digo de que dejamos nuestro pensamiento individual y nuestro pensamiento individual se convierte en pensamiento colectivo. Así como dice, dejamos de pensar por sí mismos y pensamos como piensa este colectivo, Ok, sea sí, en desde esa términos perspectiva, muy sí. mayores, ¿no? Porque usted puede tener colectivos no tan grandes, ¿no? No mayoría, pero colectivos grandes, ¿no? Y diferentes colectivos, y cada uno deja de pensar por sí mismo y piensa como el colectivo al que pertenece. Igual complicado porque desde la televisión se hacía, desde la radio se hacía, Ujú, desde la prensa se hacía, se ha hecho siempre. Porque sí. antes, por ejemplo, no sé, los reyes lo hacían, los emperadores lo hacían, los faraones lo hacían, tanto que un esclavo pensaba que había nacido para ser esclavo y que ser esclavo estaba bien. O sea, o sea, eso ha existido toda la vida, todas nuestras vidas ha existido eso. Ujú, sí. Pues qué mierda. Ujú, Conclusión del podcast, qué mierda. ujú. Esto implica que hay que entender este fenómeno para poder encontrar la manera de evitar que seamos manipulados con este, porque Pero es es propio súper jodido. para generar, es que para generarse o sea, como el ser humano es social, para generar estas colectividades se requiere como esta manera de funcionamiento del cerebro, ¿no? Para que No, usted lo genere sé, estas pero cosas. digamos, enviar el mensaje es válido, pero pienso que es muy complicado. Es decir, no piensen en colectividades o como piensan los colectivos. Ok, entonces no pienso como piensan los terraplanistas y los antivacunas. Perfecto. Pero entonces tampoco pienso como creen las personas que sí confirman Ujú, que las vacunas son correctas. Y entonces tampoco confío en lo que diga el gobierno porque es un colectivo. Y entonces tampoco confío en la NASA porque es un colectivo. Y entonces no confío en nada. Y de hecho, si nosotros damos ese consejo, decir, uy, no, si digamos que si fuéramos un podcast gigante, llegáramos a 1 millón de personas, diré, no, pues tampoco le va a creer a este podcast porque es un colectivo de 1 millón de personas. O sea, es complicado decir que no sigan colectivo, que no se sigan colectivos y que se piense de manera individual. Y ahí volvemos ahí podíamos traer a colación el tema del sé tú mismo o del pensar por ti mismo. ujú, ¿Hasta qué punto uno puede ser sí mismo y hasta qué punto uno puede pensar por sí mismo? Yo no sé si sea complicado. Ya si traemos la conversación a niveles o la subimos a un nivel filosófico, o más bien traemos un poco de pensamiento filosófico a estos conceptos y términos, porque al final si alguien me dice, hey,
piensa por ti mismo. Yo digo, sí, voy a pensar por mí mismo. Pues ya él me dijo, esa persona ya me dijo que pensara por mí mismo, y ya no estoy pensando por mí mismo, estoy haciendo algo que alguien me dijo que hiciera. Entonces tampoco estoy pensando por mí mismo. Y al final, pues siempre hay como un pensamiento colectivo al que uno se adecua, y esto es algo que estoy tratando, que a Germán ya se lo había comentado, y es esto del pensamiento cultural y colectivo. El simplemente, el hecho que estamos usted y yo hablando español, ya hasta donde somos nosotros mismos y hasta donde estamos pensando por nosotros mismos, estamos hablando de un lenguaje que nos implantaron desde bebés, desde niños, ¿quién? La sociedad. Y el lenguaje puede ser un ejemplo muy fuerte, pero así mismo está la religión, así mismo está Dios, así mismo están, no sé, bailar, del típico baile que hay en cada uno de los países, los gustos musicales, gustos por comida, que eso, por ejemplo, lo explico también en el blog, donde No, porque lo bueno. explico que si me gusta entonces la arepas porque soy colombiano y si me gusta la comida, hasta los gustos de comida, o sea, es muy complicado decir sé tú mismo y piensa por ti mismo porque hay como unos límites en los cuales no, eso no se cumple o no están No, esos. claro, y no, el pensamiento crítico que llaman, pero pues sí, es un término complicado de entender, pero sí, el Sí, pensamiento crítico es pensar por uno mismo, sí, que es es como, la conclusión, para no repetir la información, la conclusión a la que llegamos en uno de los podcasts y es como una unión entre pensamiento crítico e investigar y saber qué investigar y cómo investigar para llegar a una verdad. sí, correcto. Es el proceso de investigación. Recuerda que yo llegué a esa frase que me gustó mucho con el proceso de investigación, que sea un correcto y un buen proceso de investigación para llegar a una verdad, Ujú. independientemente que se diga, que se repita o que la siga. Y bueno, no sé si cerramos este podcast, no sé cómo para concluir o si quiere concluir el capítulo o dar como alguna información adicional ya para cerrar este capítulo. No, creo que ya más o menos ahí como que se resume lo que plantean, lo que se plantea ahí, ¿no? La cuestión de que la idea de una mente colectiva, que es como, creo que es, supongo que esta idea se plantea desde que apareció Internet y los medios de comunicación, la idea de una mente colectiva, realmente como mente no es, ¿no? Pero sí la cuestión de como la homogeneización del pensamiento que se da en estas redes como tal, sí es una realidad. O sea, de esta forma está como la individualidad se diluye en el pensamiento colectivo, sí es una realidad. No tanto lo de la mente colectiva, pero sí esta cuestión de que en las redes la individualidad se diluye por esta cuestión de que obviamente tenemos que adaptarnos a esta forma de pensamiento colectivo. Listo, bueno, entonces creo que acabamos con ese capítulo, acabamos con el libro. Bueno, Germán acabó con ese Ujú, capítulo y con el sí, libro. el libro. Creo que lo explicamos aquí bastante bien, nos extendimos un poquitico. Y ya, entonces creo que podemos finalizar el capítulo. Gracias a todos los que nos escucharon, a todos los que nos vieron. Gracias a Germán por estar aquí. Recuerden interactuar y seguir todas las partes del proyecto Gente Inteligente y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo. Listo. Chao.